hagamos primero como un repasito qué son las transformaciones. ¿Qué son las transformaciones? Primero como las lineales, vectoriales, lineales. Bueno, sí, las transformaciones en general. Recordemos que pues, las transformaciones pues las representamos como así. T, lo está escribiendo. Entonces la transformación, entonces esto es, o sea, como que va de Rn a Rn, ¿cierto? Y sabemos que, continuamos a ver. Entonces es cuando va de Rn a Rn, ¿cierto? Y entonces sabemos que son transformaciones. Listo. Entonces teníamos este primero. Entonces, ¿alguien sabe cómo lo podríamos solucionar? Sea T de P2 a P4, la transformación lineal definida por T Px igual a x al cuadrado Px. ¿Cuáles, si es el caso de los polinomios siguientes, se encuentran en el kernel o núcleo de T? Entonces, cuando nosotros, primero que todo, ¿qué es el núcleo de T? Los Entonces, el núcleo polinomios de de grado T, 2. ¿cómo? Los polinomios de grado 2. No. El núcleo de T es, o sea, son como el conjunto de todos los vectores en este, bueno, o en este caso como los polinomios que son mapeados como por T al cero como, o sea, tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos T, P2 a P4, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, el núcleo es cuando aplico T a un polinomio de X y me da igual a cero, en este caso. Pues es más o menos eso. ¿Me hago entender? ¿Lo puedes repetir? Claro. Mira, el núcleo de T es cuando, o sea, yo aplico una transformación, ¿cierto? Y esa transformación me da cero, pero en el espacio como vectorial, como, pues sí, como final, por así decirlo. O sea, en este caso, sería, por ejemplo, sino que con polinomios es como difícil demostrarlo, pero si, por ejemplo, fuera, por ejemplo, tenemos de R2 por ejemplo, a R3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es aplicar, y por ejemplo, ay, esto no va. Entonces, si tengo, por ejemplo, el vector de R2 es, por ejemplo, no sé, XY, ¿cierto? Pues cualquier vector. Y si yo le aplico la transformación, llamemos este R cuadrado U, por ejemplo, si aplico T a U, entonces está en el núcleo, sí, cuando yo aplico esta transformación, me da cero. En este caso, pues me daría como cero, cero, cero. Ahora sí. Mientras tanto, les voy a pasar el link entonces de la asistencia, que no lo había visto en los mensajes. Listo. Entonces, sí quedó claro qué es el núcleo. Sí, ya. Listo. No, pero eso es tema fácil. Pues la verdad, sencillito. Bueno, entonces tenemos. Determina si la transformación lineal es invertible. En caso afirmativo, encuentre pues, a la menos uno, por así decirlo. Entonces, uno como sabe si una transformación lineal es invertible, primero que todo. El determinante tiene que ser distinto de cero. Ajá, pero el determinante de quién o qué.
de la matriz, como, ¿cómo es que se llama eso? La De la matriz, matriz asociada. eso. Entonces, ¿alguien sabe como de una mirar si sí es, o sea, sin haber hecho nada? Entonces, esa es la matriz, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuánto es el determinante? Creo que es 6. No, creo que es 7. 7. Sí. Ajá, muy bien. Para los que nos recuerdan a mí cómo es multiplicar. Multiplicar esto, este uno por este uno y se le resta este por este. Entonces vendría siendo, pues, uno por uno, por uno, uno por uno, menos 3 por 2. Y como el compañero dijo, es 7. Entonces, si es invertible. Ahora, ¿cómo encuentro t menos uno? ¿Cómo encontramos la inversa? Sí, Pues se puede hacer 1 dividido 7 y se multiplica por la matriz. 2 por 2. ajá, sí, muy bien. Entonces nos quedaría uno por 7 y así directamente, o sea, uno 2 menos 3 2. Creo Así, que, creo que cambiar los símbolos de bases, si no estoy mal. ajá, muy bien. Eh, Sí. ¿Cómo? ¿Qué uno me y dos dijo? no se intercambian. Sí, esos dos intercambian uno negativo en el menos 3 y en el 2. Ajá, muy bien. Sí, no creo que esto no. Entonces quedaría así, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Entonces, eso, pues, según veo, quedó claro. Ah, bueno, y entonces, ahora, pues, como con las letras, por así decirlo, ¿cómo sería? O sea, pues, como para escribirlo de esta forma, ¿cómo nos Profe, quedaría? Dime. disculpa, ¿por qué el -2? Porque, o sea, mira, cuando vos haces pues es como la fórmula, por así decirlo. Si yo tengo A, B, C y D, esto es, llamémosla, por ejemplo. Si yo quiero hacer la inversa, me queda A menos uno es igual a uno sobre el determinante de A por intercambio este y este, no sé si se ve, bueno, o sea, intercambio la D por la A, o sea, D, A, y a esta parte le, le cambio los signos, o sea, quedaría menos B, menos C. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. De nada. Espera. ¿Cómo creo que? Ay, ay, ay. ¿Qué hice? No sé. Bueno, entonces, espera. Uy, no, no sé. Listo. Entonces, a ver, esto es. Ah, bueno, entonces ustedes me dijeron que en espacios vectoriales, no, cierto, solamente es con vectores. ¿Eh? O sea, solamente vamos a trabajar con vectores, no polinomios y esas otras cosas, ¿cierto? Eso es como en geometría. Yo creo que sí, sí, es lo mismo. Bueno, pero los polinomios sí entran. Ok, entonces entran, o sea, en los polinomios, pero todavía no las cosas como los núcleos. Ok, ah, bueno, perfecto. Entonces esto sí se puede. Hasta bajas, es que, o sea, sí, 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 ya me habían dicho que hasta bajas y dimensiones, pero, o sea, no sé como cuáles son los temas que están como en la mitad, entonces por eso estoy como preguntando
para ver si los ejercicios que siguen sí o no. Listo. Entonces, perfecto. Gracias. Entonces tenemos, muestra que la transformación S de P2 a P2 definida como esto es una transformación lineal. ¿Cómo hacemos esto? ¿Alguien sabe? Bueno, recordemos algo. Una transformación. Las propiedades. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles son las propiedades? Que, la transformación aplicada, pues a cada, o sea, la suma de la transformación aplicada a cada coso es igual a la suma de cada coso y luego se le aplica, o sea, ¿cómo explicarlo? Y luego se le aplica la transformación. Muy bien. Y la la del otra es cuál? producto. La del producto. Si está, pues, un lambda por el vector es igual a, pues, al vector aplicándole la transformación por lambda. Ajá, muy bien. Listo. Entonces, pues hagámoslo. Entonces llamemos, por ejemplo, cojamos Px, digamos que Px va a ser igual a, no sé, por ejemplo, B0 más B1 de X más B2 de X al cuadrado. Y llamemos a Qx, por ejemplo, a, no sé, D0 más D1X más D2X al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, primero hagamos esta, la 1. Entonces, hagamos T de Px más Qx. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Sería, ¿cómo lo de acá? Entonces, igual a la transformada de, bueno, esto es una S, esto es una S, entonces sería la transformada de, entonces primero reemplacemos como Px, entonces B0 más B1x más B2x al cuadrado más, y ahora Qx, D0 más D1x más D2x al cuadrado. Entonces, normalmente cuando nosotros como que queremos probar estas propiedades, lo que hacemos es como empezar a juntar como los que tienen como el mismo subíndice, por así decirlo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues juntamos. Entonces, tendríamos entonces C, S, D. Entonces, vea, como juntemos todos los términos que no tengan la X. En este caso, ¿cuáles serían? Este y este, ¿cierto? Entonces sería S, D, S0, es que S0. SD, B0 más D0 más los términos que no tienen, que tienen entonces solo una X, o sea, P1 y D1. Entonces, más B1, o sea, empezamos a coger como los términos semejantes, creo que se llama, agrupar los términos semejantes, más D1 y eso en X, ¿cierto? Y ya finalmente, entonces, los que tengan el X al cuadrado, o sea, B2 y D2. Entonces, en este caso sería más B2 más D2. Y eso X al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Dime. ¿Me estás hablando? O se activó el micrófono sin querer. Maricelo, ¿estás preguntando algo? Se te activó el micrófono. Ya, listo. Gracias. Listo, entonces supongo que hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pues entonces ahora sí apliquemos entonces la transformación. ¿Cómo quedaría entonces aplicando la transformación? Esto es igual a qué.
¿Vea? Entonces, me dicen que el término que no tiene ninguna X, lo ponemos de primeras como si nada. Entonces sacamos eso. Entonces, en este caso, ¿cuál es el que no tiene ninguna X? Este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pero una pregunta sería con los dos, o sea, sería B0 más D sub 0, Sí, o simplemente con uno. no, los dos, porque, o sea, tenemos que imaginar como si esto fuera, o sea, como si no fueran dos términos por separado. Mira que, por ejemplo, diga, pongamos de números. Si vos tenés, por ejemplo, B0 es igual a 5 y D0 es igual a 7. Entonces, ¿vos acá cuánto te daría? 5 más 7. ¿Y cuánto es? Pues sí es, o sea, es como un numerito solo. Ok, Aunque sean letras, pues es como, lo tenemos que ver como un solo término. ok. ¿Listo? Entonces, ¿esto es igual a qué? Sería, D entonces lo sub que, 0 más D sub 0. ajá, listo. El segundo término que sería, B sub 1 más B sub ujú. 2, luego D sub 1 más D sub 2. Tengo una pregunta. ¿Por qué estás diciendo B sub 1? O sea, lo dijiste así, B sub 1 más B sub 2, ¿cierto? Sí. Más, o X. sea, Perdón, me ¿cómo faltó así? la X. O sea, listo, lo estás viendo así. O sea, espera que no lo escribo bien. O sea, tenemos paréntesis, B sub 1 más B sub 2, X, ¿cierto? Sí. Más D B sub sub 1, 1, sí, más D sub 2, X. ok. ¿Por qué lo ves así? O sea, ¿de dónde le sacaste esto? No, de la transformación de arriba, no. Ok, pero mira algo. Espérate, borro esto. Quiero que mires algo. Este A2 es el segundo término que tenemos acá, ¿sí? A1. Como el segundo término que tenemos en a la función que le hacemos la transformada, al polinomio, ¿cierto? Pero mira que nosotros no lo estamos haciendo como por separado. O sea, si nosotros estuviéramos haciendo, o sea, mira que por ejemplo, este es A1 y esto es A2. O sea, al polinomio que le estamos aplicando la transformada es a este. No lo estamos haciendo como por separado. ¿Me hago entender? Ok, ok, Listo. ok. Entonces, en este caso, mira, como A1 es D1 más D1, entonces nos quedaría eso. Pues entre paréntesis, entonces, pues B1 más D1 más A2, que en este caso sí sería B2 más D2. Entonces, más B2 más D2. Y entonces me dice que le ponga la X. Entonces le ponemos la X. Listo. Más. Entonces, acá nos dice 2 a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Este término. Este sería 2 B sub 0 más D sub 0 Ajá, menos 3 B sub 1 más D sub 1. ajá, muy bien. X al cuadrado. Bueno. Ujú. Listo. Entonces, ahora, como, ¿cómo lo digo? Entonces, ahora como que quitemos los paréntesis, empecemos como a solucionarlo, por así decirlo. Entonces, tenemos B0 más D0 más. Entonces, D1X más, ay, D1X más D1X más D2X más D2X más. Entonces, esto nos queda 2 B0 más 2 B0 menos 3 B1
menos 3 B1 X al cuadrado. Listo. Entonces, ahora nosotros lo que queremos hacer es, mira, tenemos esta propiedad, entonces dice que U más V es igual a TU más TV, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros como que buscamos como separarlo, por así decirlo, como las dos respuestas. Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos buscando? Como juntar todas las B y las D por un lado. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Entonces, por ejemplo, nos queda, pongamos como paréntesis, tenemos B0 más B1X más D1X. D1, Natalia, una pregunta. dime. ¿Ese x cuadrado no afectaba todo ese término desde el 2? Sí, sino que me dio pereza Ah, bueno. multiplicarlo, pero si quieres lo hacemos. Entonces nos queda pues como lo mismo de acá. Pregunta, ¿por Dime. qué en el paréntesis después del B sub 0 y el D sub 0 se agrega el B2 y el D2? ¿No hacen parte de X al cuadrado? Otra vez. ¿Cómo? O En sea, el, después de este en el, paréntesis. en el penúltimo renglón, ajá, agrupaste B2 y D2, pero no hacen parte de X al cuadrado, o sea, no están siendo multiplicados por X al cuadrado. O sea, aquí. Sí, el B2 y el D2, ¿por qué lo agrupaste ahí? Ah, bueno, porque mira la fórmula. Me dicen que es A1 más A2. Entonces, ¿qué es A1 en este caso? En este caso, A1 es B1 más D1. O sea, estos términos van como independientes de la X que estaban al inicio. Son como números, Sí, pues sí, sí, es así. que no, acabé de entrar y no había visto la fórmula de arriba, qué pena. Ah, dale, tranquilo. Listo. Entonces, pues nos queda 0 más de 0 más de 1x más de 1x más bla, bla, bla. Bueno, pues es todo esto. Bueno, pues ya me faltan dos que abajo. Más de 2x más de 2x más. Entonces queda 2 de 0 x al cuadrado más 2 de 0 x al cuadrado menos 3b1 x al cuadrado menos 3d1 x al cuadrado. Listo. Entonces, lo que estaba diciendo ahorita. Entonces empecemos a juntar como todas las b por un lado y las d por otro. Entonces tenemos b0 más b1x más b2x más 2b0 x al cuadrado menos 3b1 x al cuadrado. Si de pronto me saltó alguno, me avisan, por favor. Entonces ahí ya tenemos, se supone que todas las d, ¿cierto? Entonces ahora hagamos lo mismo con las d. Entonces, más. Entonces, sería de 0 más d1x más d2x más, si es de, sí, más 2 de 0 x al cuadrado menos 3 de 1 x al cuadrado, ¿cierto? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, vean que nosotros tuvimos como un orden. Primero, como que, o sea, los juntamos todos. Luego quitamos como los paréntesis, o sea, hacer como las multiplicaciones, por así decirlo. Entonces acá hagamos como lo mismo, como, pero al revés. En este caso, ¿qué sería? O sea, buscar como juntar los términos semejantes, por así decirlo. Entonces, ¿qué términos, por ejemplo, en esta parte primero de la B no tienen X? En este caso solo sería B0, ¿cierto? Entonces tenemos B0. Vean que estos dos, los dos tienen X, ¿cierto? Entonces juntémoslos. Entonces queda más B1 más B2 X.
Y vean que estos dos tienen x al cuadrado. Entonces juntémoslos también, entonces nos queda más 2b0 menos 3b1 x al cuadrado. Y ahora hagamos lo mismo con la d, más. Entonces nos queda d0 más, entre paréntesis, d1 más d2, x más 2 d0 menos 3d1 x al cuadrado. Entonces, ahora miremos. Esta fórmula, ¿cómo lo señalo? ¿Cómo por esto? Esta fórmula que tenemos acá, ¿a qué se nos asemeja? A esta de acá, no. Vean que es exactamente la misma. A 0 más a 1 más 2, y eso se multiplica por x más, entre paréntesis, 2 a 0 menos 3 a 1, x al cuadrado. Y vean que es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, entonces podemos decir que es igual a, entonces, esto sería que la transformada de lo que sería px, acá, ¿cierto? Entonces nos queda s de px más lo mismo. Esta de acá, ¿a qué se nos asemeja? En este caso, entonces sería a la transformación de q. Entonces sería más s qx. Entonces acá podemos decir que sí se cumple la propiedad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Voy a tomar esto como un no. Listo. Entonces ahora, entonces ya está. Vamos bien, vamos por la mitad. Ahora hagamos esta de acá, la 2. Entonces tenemos 2. Esto que tanto espacio ocupa, creo que es mucho. Entonces, la 2 nos dice, entonces digamos que C es un escalar. Entonces, nos dice que la transformada de C por U tiene que ser igual a C por T de U. Entonces, sacámoslo así. Entonces, digamos, la transformada de C por P de X, por así decirlo. Por poner como un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces primero reemplacemos como el polinomio. Entonces tenemos S de C por, entonces, B0 más B1x más B2x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pues reemplacemos la C acá, entonces hagamos la multiplicación, entonces nos queda S por, entonces, C de B0 más C de B1x más C de B2 x al cuadrado. Listo. Y entonces ahora, pues, ¿qué nos faltaría hacer? Aplicar la transformada. Entonces, ¿qué nos dice la transformada? Entonces, nos dice que entonces, pues, volvemos a aplicarla. Entonces, acá en este caso quedaría C B0 más C B1 más C B2 por X más 2C B0 menos 3C B1, bueno, y esto X al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿acá qué podríamos hacer? Vean que todos los términos están multiplicados por C. O sea, como el paso a paso sería hacer lo mismo que hicimos acá. O sea, como quitar los paréntesis y así. Pero pues yo creo que ustedes son capaces de ver como que cuando yo haga eso, igual como que las C me van a quedar ahí y las puedo sacar como términos semejantes. ¿Hacemos todo el proceso o ya me entendieron? Listo. Gracias, Sergio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues entonces saquemos la C y dejemos entonces, pues como el polinomio como nos queda. Entonces sería B0 más
entre paréntesis, B1 más B2, X, más 2 de 0 menos 3 de 1 X al cuadrado. Entonces, lo mismo de ahora. Esta parte de acá, ¿a qué se nos asemeja? Se asemeja a cuando yo le aplico la transformación solamente al PX. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Quedaría C por S de PX. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, esta propiedad sí se cumple. Entonces, estamos bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces, que S de X sí es transformación lineal. ¿Quedó claro? Hay que repetir algo. Se perdieron, se durmieron, algo. Bueno, entonces supondré que sí. Bueno, entonces tenemos el siguiente. Dice, el primero es, ¿para cuáles valores el escalar, el de asistencia? Uy, ¿en serio? ¿Alguien más tuvo problemas con eso? Porque si no abre. Pero es que no sé. ¿Eso pide cuenta de la Nacho o no? Espérate, te lo vuelvo a mandar por si algo. Ah, entonces yo creo que es eso. Intenta abrirlo desde el correo de la Nacional, por favor. A ver. Ahí lo voy a mandar, pues para los que si no han estado, pues que apenas llegaron, para que la llenen, por favor. Listo. Ay, pero miro a ver si ya la compañera dijo me descargó. No, nada. Ay, bueno, por acá se puede, no, yo creo que no. De pronto por el correo. Pero si el correo, pues, igual si quieres me lo mandas al correo. A ver si de pronto me deja descargarlo. Sino que es que últimamente, claro, está como todo caído. .com. Ahí te lo mandé. Si quieres me lo pasas. A ver si de pronto, porque es que, o sea, es que pues no sé, menos 8. Sí, sí. Bueno, pero si quiere dígame cómo lo hizo para que el resto, por si alguien no sabe hacerlo, lo haga. O no, o lo hacemos de una vez. Pues sí, básicamente es decir que como para cuáles vectores el escalar no es invertible. Ese es el primero. Entonces, pues, ¿qué dijimos ahorita? Que es invertible cuando el determinante de la matriz es diferente de cero. Entonces, para que pues no sea invertible, pues sería entonces que el determinante sea igual a cero. Entonces tenemos 4x más 2 más alfa de y menos x más 2y. Entonces, pues si el determinante, no, pues multiplique como encontrar 2 y quise hacer, ajá, sí, muy bien. O sea, básicamente es hacer lo que ahorita estábamos diciendo, de encontrar el determinante. Entonces sería, el determinante de esto que es, sería 8 menos alfa, ¿cierto? Y como lo estamos igualando a cero, entonces es 8 pues igual a menos alfa, pues entonces sería menos 8 es igual a alfa. Entonces la respuesta, pues bien, quedó claro. Ah, ya voy a revisar. Dame un segundito. Perdón, yo me confundí, no sé de dónde sacaste ese 8. Ah, voy. Espérate, entonces lo hago como más paso a paso. Entonces, a ver, tenemos la matriz como asociada, por así decirlo. Entonces tenemos 4 alfa, menos 1 y 2, ¿cierto?
Entonces, acá uno como encuentra el factor, el determinante, es multiplicar. O sea, es lo que dijimos acá arribita. Es hacer. Ah, no, no lo hice. Así sí es. Bueno, es básicamente multiplicar. O sea, si tenemos, por ejemplo, A, B, C y D. El determinante es igual a A por D menos B por C. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Sería 4 por 2. ¿Y cuánto es 4 por 2? 8. Entonces, 8 menos 1 por alfa. Entonces, como menos y menos. Entonces, espera, sí, menos y menos. Entonces sería como menos alfa, menos y menos es más. Entonces sería como 8 menos alfa. Y entonces, ya si vieron de dónde salió el 8. Creo que es más alfa. No sé. La respuesta. No, o sea que Ok. ahí creo que es 8 más alfa por lo de... Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, no Ah, me y ya, acuerdo. Gracias. entonces para que el determinante sea 0 igualamos y ya. Ajá, Listo, gracias. de nada. Ahí les quedó claro. Ah, ya voy a revisar. Es que el correo me está dejando entrar. ¿Qué es esto? Horror. Venga, ustedes sí me están escuchando bien entonces. Ya me lo estoy cuestionando. Sí, 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 claro. te escuchamos perfecto. Tan raro. En caso de una... hagámosle. Digamos, no sé, empiecen a decir... O sea, pero, o sea, para encontrar el determinante... Ay, me rayaron la pantalla. Para encontrar el determinante o en general para ver si es invertible. Cam Rodríguez. Invertible sería interesante. Hagámosle de una. Para ver si es invertible de una. Entonces digamos que tenemos T, no sé, X, Y y Z. ¿Cierto? Entonces, alguien, dígame, por ejemplo, la primera operación para poner acá arriba. Que tenga X, Y, Z. Pues no necesariamente las tres, pero ajá. Bueno, pensemos, por ejemplo, ajá. Entonces, 2X más 3Z más 4Y. ¿Cómo así? No, no iría 2x, 4y más 3z. Ah, no, Tocaría. no, no. O sea, yo lo estoy diciendo es como para que quede como en forma de la de transformación lineal. Ok, Mira que acá está. O sea, TXY es igual a. Entonces, la primera componente es 4X más alfa Y. Así. Hoy doy más asesorías. No, o sea, es que esto era como por la semana y ya. Pero vos sos de sistemas, Irena. No, yo soy de ingeniería geológica. Ah, bueno, pues igual, si quieres, ahorita te paso el link para pedir una asesoría, a ver si de pronto, aunque no seas de sistemas, te deja. Porque pues talleres más, creo que no. Igual, pues si ven que, por ejemplo, eh, pues como que no quedó todo muy claro, si quieren me dicen y miramos a ver si de pronto mañana hacemos otro. Eh, pues ahí les mandé como el link. A ver, pues tienen la aventura a ver si así no sean de sistema, los dejo. A ver. Listo, entonces, dígame otra para la componente. Pues digamos, por ejemplo, no sé, 3. Ay, ¿qué 3? Entonces es, no sé, 5 X más, no sé, 4Z. Ah, ya vi dónde dijo que los había hecho al revés, no me había dado cuenta. Y entonces, finalmente, no sé, X más
Y más Z. Pues no sé, algo así sencillito. Entonces, la matriz de esto, ¿cómo nos queda? Queda 2, 4, 3. Entonces, 5, 0, 4. 1, 1, 1. Entonces, primero que todo, ¿cómo encontramos? Entonces, primero, ¿cómo sabemos si es invertible o no? Empecemos por ahí. El determinante. Ajá. Y entonces, el determinante de una 3 por 3, ¿cómo se hace? Cogiendo una fila con ceros o con la mayor cantidad de ceros y ahí empezamos a hacer la expansión de Laplace, algo así se llamaba, Ajá. no recuerdo muy bien. Sí. Ahí. Entonces, en este caso, pues podríamos coger. Ay, no veo qué es esto. No. Acá. Podríamos coger esta, ¿no? Pues que tiene como los ceros. Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 5 por la matriz 2, 3, 1, 1. Mentira, menos 5 por la matriz 4, 3, 1, 1. Ajá. Y Ajá. menos 4 por la matriz 2, 4, 1, 1. Ajá. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Pero lo podemos hacer con una incógnita. Ah, bueno, si quieren. Ah, o sea, para mirar como con la incógnita, si es o no invertible. Uy, sí. Ah, hágale. ¿Cómo saben si espérate. Primero, no sé, ¿cuál quieren que pongamos? Esta. Digamos entonces, por ejemplo, acá. Ay, no me deja cambiar el color. Oye. Entonces acá. ¿Cómo ha sido negativos o positivos? Pues Alejandro, no sé si te acordás cuando explicaron determinantes, o sea, es como decir, o sea, acá es más, o sea, como que los signos van intercalando. Entonces, siempre como en la componente 1, 1 va más. Y a partir de ahí, entonces empieza más, menos, o sea, entonces, por ejemplo, acá sería más, menos, más. Entonces, mira que, por ejemplo, como este está acá va menos. Entonces, se le pone negativo. Como, pues acá es cero. Y mira que acá es menos. Entonces, acá también va negativo. ¿Sí quedó claro, Alejandro? Listo, con gusto. Ay, rayos, espérate. 4, entonces esto queda alfa. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda este determinante? Menos 5, ¿por qué? 4 menos 3. Ajá. ¿Cierto? Quedaría así. Bueno, Sí. listo. Entonces ahora, pues, saquemos, pues sí, saquemos las explicaciones. Entonces, este nos queda, este nos queda 5 menos 2 por 4, 8 alfa, más 16, creo. Entonces, ahora empecemos a decir, entonces, esperen, queremos ver si es invertible. Ah, no, pues sería para que no sea invertible, olvídenlo. Entonces, para que no sea invertible, como dijimos ahorita, el determinante tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, digamos que esta como operación nos tiene que dar igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto es igual a, pues, 21 menos 8 alfa. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de alfa? Despejando.
Ajá. Hola, oye, ¿puedo hacerte una Dime. pregunta? Sí, claro. Es En el primer cofactor no debería haber un lambda. Pues un signo. El primer cofactor. Sí, el de 5, porque como reemplazaste ese uno Uy, por... sí, sí, sí. Uy, sí. Una pregunta, ¿por qué en el 5 tiene menos? Si se supone que eso también iba era a más, preguntar. es más. Ese 5. Ese menos. Sí, sí, es más menos, o sea, sí, más menos, más, ¿cierto? Y como el 5 es el primero, debería ser más. No, mira que el 5 no es el primero. Mira que, o sea, el primero es 2. Ah, ya, se Entonces, comienza más, desde arriba, sí, 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 tienes razón. sí. O sea, como la componente 1 de la matriz original. O sea, la matriz a la que le estamos aplicando el determinante. Entonces, esto está mal. Entonces, nos queda 4. Ese uno sí va ahí, ¿cierto? Ya, sí, espérate. Sí, sí. 4 3 alfa 1, sí. Entonces tenemos 4 menos 3 alfa. Entonces esto nos queda menos 20 más 15 alfa menos 8 alfa más 16. Y esto igual a 0. Sí lo hice bien, ¿cierto? Es igual a menos 4. Ajá, y esto es igual a 0. Entonces ahora sí continuamos. ¿Cómo encuentro alfa? Despejando, ¿cierto? Entonces quedamos, pues sería entonces como 7 alfa es igual a, pues entonces este lo pasamos, entonces queda 4. Entonces alfa, porque, espérate, ¿por qué igual a 0? Porque estamos buscando como con qué valor de alfa no nos da, no, la matriz no es invertible. Entonces, como anteriormente quedamos que cuando el determinante es igual a 0, entonces la matriz no es invertible. Entonces queremos encontrar con esos valores. Así que claro, listo, con gusto. Entonces en este caso alfa es igual a ¿qué? 4 séptimos. Entonces, siempre que alfa nos dé 4 séptimos, la matriz no sea invertible. Listo. ¿Quedó claro? Así como cogimos pues la segunda fila, podemos coger la primera o la tercera pues para hacer el procedimiento. Sí. Sino que normalmente uno coge como la que tenga mayor número de ceros, como para que sea más sencillo. Porque es que si, por ejemplo, ay, se lo hice. Digamos que hubiéramos cogido, en vez de esta, digamos que hubiéramos cogido esta. Pues no lo voy a hacer completo, pero mira que hubiera quedado como las operaciones más largas, porque hubiera sido entonces 2 por, entonces nos queda por la matriz de 0 4 alfa y 1 menos 5 por 4 3 alfa y 1 más 1 4 3 0 4. Pues mira que, o sea, si vos coges la de ceros, mira que como tal haces menos operaciones. Pero si vos estás en la total libertad de coger cualquier fila o columna que quieras, Listo, gracias. con gusto. Listo. Entonces quedó claro. Listo. Tengo una pregunta. ¿Coordenadas entra o no? No, eso no entra. Te pregunto una cosa, es que en tal caso de que nos pregunten los valores para que la matriz sea invertible, uno respondería tipo cualquier valor diferente de ese alfa que nos dio, ¿cierto? Algo así. Ajá, Ah, ok. exacto. Listo, gracias. Bueno, Disculpa, creo que coordenadas sí entra. listo. Listo, entonces, pues, algunos dicen que no, que sí, entonces, pues igual es sencillo.
Entonces, si quieren, hagámoslo. Pues es mejor prevenir que lamentar por ahí, como por ahí dicen. Entonces, intentar. Se me perdió. Si Entonces, quieres te leo los no, temas pero, todos que según yo. pues, no, para qué, pues, yo, si algo yo voy mirándoles el tema y ya ustedes mejor me dicen y ya. Ok, Igual, gracias. Igual, gracias. dale. Ay, listo. Entonces, listo. Entonces tenemos el siguiente. Vean, entonces esta base y W162. Listo. Entonces escriba el vector de coordenadas. Bueno, listo. Entonces, alguien dejó el micrófono prendido, para que sepa, para que de pronto no meta la pata. Bueno, entonces, como tal, ¿cómo se hace esto? ¿Qué son las coordenadas? Encontrar los C1, C2, C3 hasta Cn que conforman la combinación lineal. Ajá, muy bien. Entonces, en este caso, sería encontrar como el C1, que de 1, 2, 0, más C2, 1, 0, menos 1. ¿Cierto? Que nos da igual a... Ahí. 1, 6, 2. Esperen. Ahí les volví a mandar el link de la asistencia para que por favor lo llenen si no lo han llenado. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desarrollando y sacando las ecuaciones, o armando de una vez la matriz aumentada. Sí. Aunque, pues la verdad, yo acá leo una forma más fácil. Pues vean que, por ejemplo, pues igual lo podemos hacer así si quieren, pero pues les estoy dando como una forma en que yo lo haría en un parcial. Vean que acá yo multiplico C1 por 2, ¿cierto? Me queda 2C1 y entonces vean que acá C2 por C0, entonces me queda, pues me queda nada. Entonces acá sería 2C1 es igual a 6, ¿cierto? Entonces según esto C1 es igual a 3. Y vean lo mismo. Acá este C1 lo multiplico por 0. Bien, se va. Me quita un dolor de cabeza. Y este, vea, C2 por menos 1, o sea, menos C2 es igual a 2. Entonces, en este caso, pues yo puedo decir C2 es igual a menos 2. Y listo. Me salvé un punto en 2 segundos. ¿Quedó claro? Aunque si quieren, pues lo hacemos como el modo así con matrices y todo, pero pues, ¿Puedes repetir lo que hiciste? Es que me... sí, Porfa. dale. O sea, mira, nosotros, pues hagámoslo más despacio. Cuando nosotros hacemos esto, pues básicamente, ¿qué estamos diciendo? Pues empezamos a hacer como la multiplicación del escalar por cada una de las componentes y hacemos la suma, ¿cierto? Entonces, mira que como tal, como la ecuación, por así decirlo, sería C1 más C2 es igual a 1, ¿cierto? Pues multiplico C1 por 1 más el C2 por 1. Entonces ahora 2C1 me queda 2C1 es igual a 6. Y acá, haciendo la multiplicación de la tercera componente, me queda C1 menos C1 es igual a 2. Entonces, ¿yo qué hice? Pues mira, acá tengo solamente una variable. Entonces la puedo despejar sin ningún problema. Entonces, despejando, pues o sea, pasando como este 2 a dividir, me queda que C1 es igual a 3. Y lo mismo con esta. Como tengo, esto es un C2. Entonces, como esta, pues es solamente una variable, entonces hago C2 igual a menos 2. Y listo.
¿Quedó claro? O lo hacemos con matrices y todo. Entonces al final tenemos un vector como, o sea, no tendría cómo responder eso. O sea, tengo esos resultados C1 y C2, pero a la hora Ah, de vale. poner un vector no sé cómo hacerlo. Pues mira, ¿Podrías, dime. pues, o sea, en tal caso de que B tenga tres vectores, Que B tenga. ahí pues ya no se podría Ah, sí, aplicar eso sí, sí. porque quedarían, lo más probable es que queden variables no libres, por así decirlo. Dale, espérate. Entonces hago, no sé quién me lo dijo, pero el que ahorita habló, hago lo que el que ahorita dijo, lo hago y ya hacemos con tres vectores entonces. Entonces tenemos eh, W, B. Entonces, mira que nosotros, o sea, ¿cuál fue el primero que, cómo se dice? ¿Cuál es el escalar que usamos para multiplicar este? En este caso sería C1, ¿cierto? Entonces lo ponemos en la primera componente. Entonces 3. ¿Con cuál hicimos? Pues sí, ¿cuál fue como el escalar con el que multiplicamos el segundo? -2. Entonces lo ponemos así y ya. ¿Quedó claro? Sí, sí, ya, muchas gracias. Listo. Entonces, el que ahorita me lo dijo, es que no alcancé a ver quién me estaba hablando. Pues decime entonces, ¿quieres que lo hagamos con estos mismos vectores y le agregamos otro? ¿O con tres vectores al azar? Pues, si le puedes agregar otro sería, pues, para no complicarse. Sí, hágale. Entonces tenemos 1, 2, 0, 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Decime un vector, porfa. 0, 3, 2, no sé. Listo. Entonces necesitamos encontrar W, es decir, C1, C2 y C3. Entonces, pues nos quedaría entonces C1, 1, 2, 0, más C2, 1, 0, menos 1, más C3, 0, 3 y 2. Que sea igual a 1, 6, 2. Entonces, 1, 6 y 2. ¿Cierto? Entonces, pues ¿cómo lo solucionaríamos? ¿A quién se le ocurre algo? Pues eso es una combinación lineal, ¿cierto? Y en el parcial pasado que aprendimos, que yo puedo usar una matriz para solucionar la combinación lineal. Entonces, en este caso, ¿qué sería? 1, 2, 0, una matriz 1, menos 1, 0, 3, 2. Y me da 1, 6 y 2. ¿Cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo escalonar esto? Pues, ¿cómo solucionarlo? Pues vean que, por ejemplo, puedo hacer R2 menos R1 menos 2R1. Entonces me queda 1, 1, 0, 1. Ay. Esto es 0, esto es menos 2, esto es 3, y entonces esto es 4. Si de pronto pongo un número mal, por favor me dicen, que a veces se me pasa. Esto es 0, menos 1, 2 y 2. Entonces, pues acá entonces quedaría, pues podemos cambiar como esta por esta. La podemos hacer como R3, la cambiamos por R2. Entonces queda 1, 1, 0, 1, 0, 1, menos 2, menos 2. Uy, ay, 0, menos 2, 3. Esto lo hago como, pues no les estoy preguntando porque pues supongo que ya
todos saben cómo se hace, entonces. Ajá. Entonces, pues acá podemos hacer como R3 más 2R1, R2. Entonces nos queda 1, 1, 0, 1, 0, 1, menos 2, menos 2. Y esto es 0, 0, 0, 1 y uy, Es -1. uy. Bueno, pues acá fuimos muy de malas. Pues porque si miran, acá, según esto no tiene solución. Entonces, pues, entonces no existe C1, C2 y C3. Pero suponiendo que, no sé, sí, se supone que se envía. No sé cuándo, pero creo que sí. Es que eso yo no lo hago. Suponiendo que nos hubiera quedado, no sé, 1, 1, 0, 1, 0, 1, menos 2, 0, 0, 1 y no sé, 4. Entonces podríamos decir como tipo C3 es igual a 4, ¿cierto? C2 es igual a 1 menos, uy, no, espere. C2, que me bugueé. Menos 2, C3 es igual a menos 2. Entonces, ahí. Eso, 2C3 menos 2. Ajá. C2 es igual a, entonces sería 8, creo. Sí. 8 menos 2, 8, 7, 6. Y pues C1 más C2 es igual a 1. O sea, C1 es igual a 1 menos 6. O sea, C1 es igual a 5. Menos 5. Pues suponiendo que no nos hubiera dado que esto no tiene solución. Entonces el resultado hubiera sido como C3 es igual a 4, C2 es igual a 6 y C1 es igual a menos 5. Entonces en este caso, pues, ajá. Entonces, pues la respuesta hubiera sido como que W es igual a 4, 6, menos 5. ¿Quedó claro? Nati, y en caso tal de que nos diera una variable libre, hay que, o sea, que abajo Pues quedará todo. daríamos, no, pues diríamos tipo, ¿cómo se llamaba ese tema? Como conjunto generado o algo así. O sea, espérate, hagamos el ejemplo. Sí, sería al revés, no había visto. Sería menos 5, 6 y 4. No sé, digamos, por ejemplo, que la misma matriz nos hubiera dado tipo 1, 1, 0, 1, 0, 1, menos 2, 0, 1, menos 2, menos 2, y no sé, digamos 0, 1, 1, 4, como para no complicarnos la vida. Entonces hubiéramos dicho como tipo que la variable C3 es libre, ¿cierto? Entonces decimos, por ejemplo, que... Uy, ya no me acuerdo de esto. Entonces decimos que C2 más C3 igual a 4. Es que estoy haciendo esto mal. Con razón no me da. O sea,
Así. Pues por ejemplo, 0, 0, 0. Ya. Ahora sí. Entonces, digamos, tenemos C2 menos 2C3 igual a 2, ¿cierto? Y que C1 más C2 es igual a 1. Entonces, como la C3 es libre, podemos decir como tipo C2 es igual a 2 menos C3, ¿cierto? Menos 2C3. Menos 2. Sí, menos 2C3, perdón. Y acá pues diríamos entonces que C1 es igual a 1 menos C2. Y C2 es menos 2 menos 2C3, ¿cierto? Entonces esto nos daría... Este 2 de aquí no va en negativo. Sí, sí, gracias. Menos 12,3, sí, entonces esto es menos. Así es. Entonces esto sería C1 es igual a 3 más 12,3. Entonces, pues la respuesta sería algo como que W es igual a... bueno, espera. Entonces, como que en los vectores sería algo tipo 3 más 2C3 menos 2 menos 2C3 y pues C3, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos decir como C3 por 2 menos 2, 1 más 3 menos 2, 0. Entonces podemos decir tipo como que las coordenadas de W es igual al generado por 2 menos 2, 1, coma, 3 menos 2, 0. ¿Está claro? ¿Podría repetir, perdón? Sí, claro. ¿Qué parte? ¿O todo? No, la última parte. Pues, La del generado. ajá. Listo, espérate. Ahí les volví a mandar pues la encuesta, porfa, para que la llenen. Mira, ¿cómo desde dónde? Desde aquí. No, desde donde dice C3 por el vector más otro vector. Ah, vale. Pues no, básicamente lo que yo hice fue como sacar como factor común. Entonces es como, pues mira, o sea, ¿cómo lo digo? Fue separar como el término que no tiene C3 y al término que sí tiene. O sea, acá hay un paso, que no sé dónde ponerlo, pongámoslo por acá. Hay un paso que me salté, que es como dividir el vector. Entonces, por ejemplo, era decir que 2C3 menos 2C3, C3, como que lo sumo con 3 menos 2, 0. Pues porque yo puedo hacer eso. O sea, yo puedo separar como un vector grande, como partirlo en subsecciones, en subvectores, por así decirlo, que sea algo como esto. Entonces, pues acá ya lo que hice fue, saqué el factor común y entonces ya que, pues ya uno que puede decir, como que el vector de coordenadas de W es igual al generado de 2 menos 2, 1, 3 menos 2, 0. Ahora sí. O sea que cuando hay variables libres, no se forma un vector de coordenadas, sino un generado. Sí, en caso, pues sí, pues yo lo pondría así, la verdad. Pues porque sí es como una muestra, como que entonces, todos los vectores que sean, pues sí, generados por este, me pueden contar como una coordenada. Aunque dudo mucho que a uno le pongan a buscar una coordenada de un vector libre, sí, un vector libre, de un sistema LI, LD, pero igual, pues por si las moscas. Yo tenía como una propuesta y un par de ejercicios, no sé si
Si pudiéramos ¿De qué tema mirarlo. son? Bueno, uno es de su espacio y el otro es de unos polinomios y piden que, pues, que muestre si son LI, y otro es de una transformación lineal que me parece ahí toda difícil. Vale. Pues como el tema del taller son como transformaciones lineales, muéstrame el de transformación lineal. Ah, listo. Bueno, dice que hay una transformación T que va de P2 a P2, definida por... No, bueno, dicen que es una transformación, no dicen que es lineal, de P2 a P2, definida por T de Px, Sí. ajá, igual a P x menos 100, P de x menos 100, ajá. Y te piden, pues, demostrar que si es una transformación lineal, y pues yo me enredé muchísimo y no supe. Hágale, de una. Pues yo creo que de una vez uno puede decir que no es transformación lineal, pero pues hagámoslo. Yo estoy segura. Entonces, ¿Se recordemos. puede decir de una vez? Pues no me entiendes, no estoy muy segura, pero pues hagámoslo mejor, porque supongo que ese punto es con procedimiento, ¿no? Pues no exactamente, pero sí sería bueno saber, pues si se determina que si eso no es, sería bueno saber por qué. Entonces, pues sí sería Sí, como bueno. de una. Pues igual, si quieres Igual nos ahorita. dices, porque a simple vista dices que sí es o que no es, pues de pronto para tenerlo en cuenta. Es que no estoy muy segura porque hace mucho no hago como ejercicios de esos, pero hay algo que me dice que por este menos 100 no es. Pues porque, o sea, mira, si yo pongo, digamos, no sé, por ejemplo, tenemos P de X igual a, o sea, podemos dar un contraejemplo, pero no me acuerdo si es con la suma o con la multiplicación, creo que es con la suma. Tenemos, no sé, 2 más 4x al cuadrado más 3x al cuadrado. Y no sé, tenemos qx es igual a, no sé, 1 más 5x más 4x al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, hagámosle, por ejemplo, la transformada de P. A ver, primero. Ay, ay, ay. Uy. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la transformada de Px? ¿Qué sería? ¿Dónde está x poner x menos 100? ¿No? Espera. Sí, sí, sí. Poner x menos 100, ajá. Entonces quedaría como 2 más. Ay, 4x menos 100 más 3x menos 100 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por eso siempre ponemos arbitrarios que cumplan las condiciones. Es O que sea, yo lo sí, hice así. si hago, espérate, es que voy a responder algo que dije ahí. O sea, sí, sino que, a ver, si vos tenés como duda, por ejemplo, de que en realidad no es, por ejemplo, como en este momento, que hay algo que me dice que eso no es transformación lineal por ese menos 100. Uno lo que hace es buscar contraejemplos. Entonces, es buscar como algún ejemplo puntual donde vos digas como, si yo hago, por ejemplo, la suma, no me va a dar. Pero si a vos te piden, y es ahí con eso, vos ya decís como, si encontrás el contraejemplo, decís, esto no es transformación lineal. Pero al inverso no funciona. O sea, si yo encuentro, por ejemplo, digamos, si con este ejemplo, a mí la suma, si me da, no puedo decir que en general sí es transformación lineal. O sea, para negar, puedo buscar un contraejemplo. Para afirmar, sí tiene que ser como en términos generales. ¿Listo?
Listo. ¿Qué me estabas diciendo, Sirena? Creo que era. Que pues yo lo estaba haciendo como, pues con un polinomio arbitrario y me parece que no se extiende mucho. Pues, no sé, como que se demora mucho respondiendo eso. ¿Cómo así? O sea, así como yo lo estoy haciendo. No, yo lo hice pues con un polinomio arbitrario. Pues, Sí. entonces me puse pues a probar si era transformación, o sea, probando los dos requisitos para una transformación lineal y pues me parece que no se demora muchísimo haciendo eso. Pues se vuelve algo Sí, es todo verdad. Ajá. Sí, eso es verdad. O sea, por eso uno normal, pero es que eso es la única forma que vos podés como asegurar que sí sea. Aunque, pues, cuando yo vi álgebra, pues yo decía como, si eso se demora mucho, yo creo que me sale más fácil buscarle un contraejemplo. Entonces, pues, dejen este para el último, si le sale uno así. 6x, igual, es, ¿sabes a este punto cuánto vale más o menos? Valía, pues es que era uno de falso y verdadero pues que tenía 5 puntos y valía en total 20 puntos, pero todos eran así como, por ejemplo, demostrarse su espacio, demostrarse una cosa pertenece a la otra, o sea, todas, pues a mí me parece que había que hacer procedimientos. Ajá, sí. Me parece que valía muy poquito, pues como para hacer 5 cosas que tenían que proceder en todas. Pues, Sino que, o sea, esto abajo yo creo, sino que es que no estoy muy segura. Es que, o sea, normalmente yo me acuerdo que cuando a uno le ponen como, o sea, como que cuando a vos te ponen como a reemplazar esta X, o sea, que sea tipo, o sea, cuando a vos te meten como una constante, vos ya puedes decir que eso no es transformación lineal. O sea, si no te piden más procedimientos. Y el contraejemplo es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, porque pues como tal eso a vos ya te va a dañar todo. Y ya vamos a ver. Tenemos, esto es que menos 98. Natalia, Dime. perdón, es que yo tengo ese parcial resuelto, pues de uno de esos viejos que uno compra. Sí. Qué verdadero. Y está bueno. Sí, sí está bueno. Uy. Pero dicen, Uy. pues se lo voy a leer, vea. Pues sí, literalmente lo que hay ahí. Dice, Sí, sí, sí. ¿Y qué dice? no, que es verdadero. Pues Uy. no hay una explicación ahí, un procedimiento, sino que es simplemente responder verdadero o falso. Que está ahí. ¿En serio? Uy, ya me estoy cuestionando mi vida. Pues yo lo que hice fue hacer como un polinomio en términos generales y a mí me dio que era falso. Pues, pero yo como me enredé mucho, no supe si lo había hecho bien o lo había hecho mal, entonces no sé, pero a mí lo que me dio era que era falso. Pues que no era una transformación. Uy. Pero sí, si quieres muéstralo y mira. ¿Cómo es? ¿Me lo puedes dictar, por favor? Sí, claro, mira, CAB igual, abro llave, Sí. A sub 0, Vector. no, así normalito, es un polinomio. Ah, vale. A su 0. Más A sub 1x, más Sí. A sub 2, x a la 2, más A sub 3, x a la 3, Ajá. pertenece a P3, Sí. tal que A sub 1 más A sub 3 es igual Ajá. a A sub 0 más A sub 2. A 0 más a sub 2. A sub 0 más A sub 2. Entonces dice que justifique que ves un espacio vectorial. Espacio vectorial, ok. Ok, entonces, uno como mira
que ves un espacio vectorial, primero que todo. ¿Cuáles son como las condiciones? ¿O uno qué hace? Cerrado bajo la suma, cerrado bajo producto por escalar y que el cero pertenezca. Pero es que en Ajá. el espacio vectorial creo que son más condiciones que en subespacio. Es que no me acuerdo, espera que busco. Es que todo subespacio es un espacio. No sé, pero para el espacio vectorial pues tiene que cumplir más condiciones que en subespacio, pero creo que el profesor pues en clase dijo que podíamos confirmar si era espacio vectorial simplemente mirando si era el generado. Pero pues no sé si a este le puede sacar generado. Espérate, miro, que ya no me acuerdo. A ver. No, 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 no. Pero entonces uno cómo le saca el generado a eso. Pues porque, o sea, ay, bueno, es que ya, eso me tostó. Ok, sí, su espacio de P3. Tenemos, según eso tenemos que A1 más A3 es igual a A0 más A2, ¿cierto? Entonces podemos decir como algo tipo como A1 es igual a A0 más A2 menos A3, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar acá. Entonces, digamos como A0 por 1 más. Eh, uy, no, la verdad, ya ni sé cómo se hace esto. ¿Alguien sabe? Pues porque a mí la verdad ya no me da para pensarlo. Si quieres dejemos como... ¿Cómo? Ahí no se puede, creo que es que uno no puede despejar a uno, pues en función de a uno, luego esa igualdad le dará a uno y luego reemplaza en las, así como está ahí, y ya uno genera pues dos ecuaciones y ya se aplica la suma, la multiplicación, y ya no. O sea, A0 más. Cero más lo que dice a uno. Ajá. Antes sí estaba tan perdida. Eso, y ya luego se genera otra ecuación, pues como, sí, cuando uno hace con la suma que genera dos ecuaciones, y suma y ya luego despeja, pues la separa para demostrar que sí es, y ya no. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Podrían explicar otra vez? Ya, que lo voy a escribir. O sea, como lo hicimos ahorita, o sea, hacemos A0x más A2x menos A3x más A2x al cuadrado más A3x al cuadrado. O sea, más o menos lo que entendí es hacer como A0, 1 más x, más A2, x más x al cuadrado, menos, sí ya, menos A3, bueno, más, menos x, más x al cubo. Entonces, pues podemos decir, según esto, como que tipo W es igual al generado de 1 más x más x al cuadrado, y menos x más x al cubo. Entonces, sí es. Porque, o sea, como tal, esto es como, o sea, como W es un subespacio de P3, entonces sí, no me acuerdo de la pregunta, pero sí. Bueno, muchachos. Ahí, perdón por ese último que me dejó mal, la verdad. La pregunta era si era generado de R3. Yo creo. De P3. Que no me acuerdo ya.
A ustedes. Hasta luego.